es en ese sentido en el que lo que pensábamos es que después de lo que hemos hecho la semana pasada César, Kika y yo, debíamos contárselo a la gente que informa en este país sobre comunicación, porque la verdad es que ha sido una semana súper interesante. Entonces, lo que os vamos a contar es nuestra semana pasada. Yo no sé si todos conocéis qué es el Summit de Adforum. Seguramente no, ¿no? Pero cuéntaselo. Adforum, que es un sitio web que contacta normalmente con las agencias y con los consultores y que aloja normalmente publicidad del mundo entero, en la que puedes ver no solo los últimos spots, sino también comprar, encontrar bobinas. Organiza todos los años, dirigido por Hervé de Klerk, desde hace 6 años, un summit, 2 tipos de summit, el europeo y el americano. En el americano, que lleva 6 ediciones, nos reunimos todos los años en Nueva York y lo que hacemos es tener la oportunidad de sentarnos los 30 consultores de selección del mundo con los presidentes de los grandes grupos de agencias y contarnos un poco cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son los cambios que está llevando cada uno de los grupos en el mundo. Y luego en el europeo lo que hacemos es, tiene lugar o bien en Londres o bien en París y nos cuentan un poco lo mismo, pero a nivel europeo. Entonces, este año ha sido la 6ª edición y la verdad es que lo que sí que podemos ver año tras año es que el mercado va cambiando y como todo lo que vemos que pasa en Estados Unidos, al cabo de 1 o 2 años vemos que pasa en nuestro mercado. Por lo tanto, es bastante visionario. Esta reunión vuelves con un poco la visión de lo que va a pasar aquí dentro de Los de consultores, excepto Pedro Obrero y José Luis Vaga, que no están en esta reunión, pero somos los socios que nos encargamos del área publicitaria. Además de César Rapiano, que es vicepresidente de la compañía, responsable de todos los temas de estudios y de productos y de eventos, y además es responsable de la expansión internacional, que es la directora general de Santander, la directora general de la oficina de Madrid, y yo soy el presidente del grupo. Y Beatriz Chapaprieta es nuestra directora de comunicación, directora de festejos, eventos, comunicación. La cosa es que como Kika ha estado en Nueva York en 30 reuniones, yo que sé cuántas reuniones todos los días, y había estas banquetitas, nos han puesto en estas banquetitas. Esto es cosa de Kika. Te haces muy americano y la verdad es que te das cuenta que no está mal pensar. No está mal, está bien. Un poco más alto, Es una más postura más sentado y está Pero más cómodo. lo que sí me gustaría deciros es que lo que hoy queríamos pasaros es algo que para nosotros es... nos gustaría pasaros lo que para nosotros ha sido realmente innovación, ¿no? Realmente eso es lo que hoy... Y nos parecía que era absurdo darle una noticia a un medio, sino que lo que creemos que es uno de los eventos más innovadores y de más tendencia es casi nuestra obligación que la prensa del sector lo conozca, ¿no? Y por eso nos apetecía contároslo, nada más que nada. Puedo decir que César y yo tenemos un poco más mala cara que Kika, porque Kika llegó ayer, pero nosotros hemos llegado esta mañana de Nueva York, con lo cual, si decimos tonterías, no, pues a veces estamos muy mal. Venga. Bueno, aquí hemos visto. Nos vamos a presentar los nombres de los presidentes con los que hemos estado en las distintas agencias y hemos estado con Andrew Royston, el presidente de BDO. Ten en cuenta que estas reuniones en cada una de las agencias las hace el equipo directivo a nivel mundial de las oficinas de Norteamérica, con lo cual nos están contando lo que está sucediendo en Estados Unidos y los planes estratégicos de ese grupo, de esa agencia a nivel mundial. También David Lubas de BDO, es una presentación conjunta con el Rafa, que todos conocéis porque da el nombre a su agencia de la FDD. Clark Cowich de Avenue Resources, que es una agencia digital que ha sido recientemente comprada por Microsoft. David Jones, que es el CEO mundial de EuroSFG. Tom Harrison de DAS, el grupo de agencias más especializadas de servicios de marketing que pertenece a Omnicom. Olivier Florot de Publicis, también estuvimos con Maurice Levy, que no está en esta lista, pero él hizo la introducción y nos dio una charla de 1 hora sobre todos los temas que están sucediendo en el grupo Publicis. Vivimos específicamente a Nueva York para esa charla de 1 hora con los consultores. Y nos presentó a los 2 delfines, que es Olivier Florot y Richard Pinder, veremos quién sucede, pero ahí está. Es un francés trabajando en una oficina de Londres y un inglés trabajando en una oficina de París. Una cosa curiosa. Esto es Publicis. Los dos son francés, para entenderse el profesor.
Bob Greenberg, que también es el director ejecutivo de RGA, que es otra agencia digital, Gastón Rodulu, de Sapien, Nick Bryan, de Universal Macan, la única agencia de medios que vimos, Andy Berlin, que es el CEO de United. Sabéis que en España la agencia que pertenece a este grupo es la señora Erasmo, que es un grupo que pertenece a WPP. Y que también estaban allí. Y que también estaban allí haciendo la presentación de todo lo que ha sido la campaña para el COI. Y Al Moffat, el presidente de Global Partners, que es un grupo de agencias independientes, unas 83 agencias a nivel mundial que no pertenecen a ningún grupo, pero que se presentan como una alternativa a todos los networks que pertenecen a los holdings. Y la verdad es que trabajando, salía la verdad es que bastante espontáneo por parte de los tres, de ver un poco qué es lo que hemos visto, qué es lo que está pasando. Si hacemos un resumen de lo que ha sido esta semana, podemos decir que este negocio es digital, absolutamente digital. Hemos visto, digamos, una de las frases de Bob Greenberg, que es uno de los líderes de esta agencia RGA, que es entre primera y segunda, porque Sapiens y ellos se disputan la primera posición periódicamente. Si os hacéis una idea, esto es una empresa de 1.800 empleados, es decir, muy por encima de los grupos internacionales. Si miramos a la siguiente, que es Sapiens, son 3.000 empleados. Si además miramos a sus presidentes, es gente senior, o sea, no es aquello de el mundo digital lo llevan los frikis de 25 años, no, veréis al final de esta presentación, os apuntamos una foto con este personaje, porque además es un personaje en su aspecto, en su forma de hablar. Y las agencias digitales están dirigidas por gente senior, por gente que normalmente proviene de otras disciplinas, es decir, este señor antes trabajaba en la postproducción de películas y en la parte de efectos especiales, luego trabajaron un tiempo como consultores y al final se han convertido en agencias digitales, o sea que no necesariamente vemos que todas estas personas provengan del área de publicidad. Y es verdad que la tecnología lo está cambiando todo. Si intentamos hacer una foto, tanto desde lo que era el pasado, y esto yo sé que ya lo habéis oído muchas veces y lo hemos oído todos muchas veces, antes la publicidad entendida como above the line regía todo y el resto de las disciplinas colgaban un poco alrededor. Lo que tenemos ahora mismo aquí, concretamente en España, lo que vemos en nuestro mercado ibérico, es que la publicidad sigue teniendo más peso, pero que es verdad que se está equiparando al resto de las disciplinas, y aquí podríamos hacer círculos y círculos concéntricos dependiendo un poco de las necesidades de cada target de consumidor, dependiendo de cada marca. Y lo que vemos que va a ser el futuro es esto, es decir, digital es lo que va a conducir. Esto es digital driven, que dicen los americanos, y es que el mercado va a estar dirigido por lo digital, porque las agencias de relaciones públicas ya están utilizando los medios digitales para responder a ataques, etc. Las agencias de marketing directo, por supuesto, han dejado en el 80% de los casos el papel y han pasado al mundo digital. Las agencias de marketing promocional también, para los eventos se utiliza la tecnología. Las agencias de medios, y esto es un tema a discutir, versus las agencias digitales, hay que ver quién se va a llevar el gato al agua. Las agencias de diseño, esto está muy relacionado, y las agencias de publicidad están en el medio digital, con lo cual todo converge al final en el mundo digital. Y ahora, según vayamos haciendo la presentación, veréis que además digital tiene una serie de fortalezas que el resto de disciplinas que habíamos visto hasta ahora. Pero sin duda es espectacular cuando ves este tipo de agencias digitales lideradas por un tipo veterano y con un negocio impresionante, y encima te varían como para Microsoft. Que nos dicen, no, es que nos ha comprado Microsoft. Pues algo está pasando y muy gordo, ¿no? Nosotros también detectamos allí algo que nos gusta mucho, y es la publicidad siempre ha sido arte y talento, ¿no? Pero ahora mismo ha dejado de ser así, y hay un matrimonio por otra parte que es la tecnología, que es el saber hacer, y que tiene mucho que ver con la parte digital. Dos citas que a mí me encantan, porque son dos citas de dos creativos de agencia grande, el director creativo mundial de Publicis y el director creativo de los Estados Unidos de Publicis, los dos máximos representantes creativos del grupo Publicis, que por cierto en Estados Unidos es un grupo challenger, es un grupo muy peleón, ¿no? En otros sitios de Europa es muy grande y por tanto muy consolidado. Aquí no está todavía tan consolidado y es muy potente y muy fuerte, ¿no? En cuanto a sus posiciones. Esto es lo que dicen los creativos de Publicis. No ha habido un mejor momento para estar en un departamento creativo. A mí me parece que es una frase definitiva, es decir, los creativos han dejado de hacer lo de siempre y ahora, por tanto, tienen que ser más creativos que nunca, ¿no? Más creativos en el mejor sentido de la palabra. Y Rob Fickens decía, no contratamos a nadie que no tenga una experiencia digital. Si el tipo no es digital, es un creativo que no nos vale. Yo creo que es muy fuerte lo que está pasando. Esto estamos todavía atrás aquí, ¿no? Y esto creo que debemos darle una pensada. Las agencias españolas deberán darle también una pensada.
interesada porque puede que estén un poquito atrás. Y aquí es verdad que hay una tendencia a seguir contratando endogámicamente del uno al otro, cada uno se va pasando de agencia, pero es verdad que percibimos que hay talento que viene de fuera y no necesariamente de la parte publicitaria, que debería empezar a entrar a las agencias para dar esta visión integral y sobre todo digital. Sí, bueno, cuando el director creativo, si hay una agencia orgullosa en los Estados Unidos y en Nueva York, esa se llama BBDO, ¿no? Eso es una agencia sobrada, digamos, ¿no? Y tiene motivos para ser la agencia más premiada en Cannes, etc. Cuando su director creativo, Lubas, antiguo, que fue el presidente del jurado de Picario el año pasado, el anterior, empieza su bobina y lo primero que presenta son los casos de integración de temas digitales, es que algo está pasando y es muy gordo, ¿no? Y todavía no pasa esto, ¿no? No pasa esto. Bueno. Es necesario venir al retorno y además es posible. Lo bueno que sucede en Estados Unidos es que las agencias trabajan muy de la mano del anunciante en medir y miden todo, y no solamente utilizan datos propios del anunciante, sino también datos del mercado, y las agencias lo que están trabajando mucho es en crear herramientas propias para medir el retorno, pero también para medir mucho más y para conocer mejor al consumidor. Ellas hablan mucho de las personas, de los individuos, para hacer acciones dirigidas específicamente para cada uno de ellos. También el Internet, los teléfonos móviles están influyendo mucho en esto, porque al final hacen acciones dirigidas a cada uno de nosotros. Se está metiendo un poco en el terreno de los institutos de investigación, pero claro, esto también les permite tener un diálogo con sus clientes a otro nivel, porque claro, si le está demostrando al anunciante, al cliente, que el trabajo que están haciendo produce resultados, pues también luego es más fácil el tema de discutir la remuneración. Y como dice Gastón Leopold, que sabe, cada campaña digital es además una base de datos con la que puedes corregir. Pensar también que no solo es, y está relacionado con lo de antes del conocimiento de las personas, es que también trabajan un montón en construir bases de datos de los clientes y los consumidores. También estas reuniones te traen sorpresas, como encontrarte a un tipo que se llama Gastón Leopold, que de momento es un americano, pero que descubres que detrás pues hay unos descendientes vascos y que es un tío de origen venezolano, bien interesante, y que se permite el lujo de hacer algo tan increíble, que a mí me parece increíble, como después de invitar a 30 consultores a hacer una conferencia de exactamente 5 minutos, y señores, vamos a tomar copas y vamos a hablar. Y nos invita en el Rams, ¿cómo se llamaba? Ramsey Hotel, a Tomete, ¿no? O sea, realmente los tíos están en un plan muy sobrado, ¿no? Pero... Sí, pero es la gente que tiene 3.000 empleados, 2.000. Tiene 2.000 en India haciendo toda la parte tecnológica, cada vez se van metiendo más en la parte de consultoría. Es verdad que quizás no es una agencia que vale para todo tipo de clientes porque tiene un perfil pues muy para agencias que tienen retorno, respuesta directa, banca, agencias de viajes, compañías aéreas, etcétera, pero que tiene un imperio montado que como ponga un pie aquí, se nos hace claro. Y por cierto, una cosa que nos contaba, muy interesante, es que estaba contratando constantemente a creativos que venían de la publicidad y que le estaban dando muy buen juego. La integración de esos creativos ya no es que los de la publicidad traigan a tíos digitales que hagan, no, es al contrario, ¿no? Me parece, la verdad es que esta agencia es muy interesante, mucho. Y prácticamente desconocida, ¿no? Relativamente desconocida. Eso sí, estas agencias digitales son diferentes de lo que aquí son las agencias digitales, son diferentes, son muchísimo más comerciales, muchísimo más resolvedoras de problemas integrales, ¿no? Ellos nos contaban además que su forma de estructurarse, porque les preguntábamos, bueno, ¿y cómo se estructuráis para llevar un cliente? ¿Tenéis el departamento creativo? ¿Tenéis el departamento de cuentas? Un poco cómo funciona. Y la verdad es que lo que se organiza es como por microcélulas en torno al problema del cliente. Lo que también te dicen es, nosotros no podemos seguir hablando con el cliente en dame un briefing de necesito una campaña de banners o necesito un microsite. Esto no nos sirve para nada, no podemos ayudar al cliente. Lo que necesitamos es sentarnos con el cliente y por lo tanto tienen una relación mucho más estrecha y vuelven a tener acceso a la parte de arriba de la mesa del cliente, es decir, vuelven a hablar con los presidentes de las agencias, con los directores de marketing, de verdad que en Estados Unidos hay un escalafón mucho más largo, porque lo que necesitamos saber son sus problemas de negocio, es decir, necesitamos que nos cuenten cuál es su problema, cuál es su inquietud y así podemos resolver. Si tenemos ejemplos como el caso de Nike ID, que está hecho entre RGA y el equipo de Nike, que detectaron que el consumidor dejaba de correr con sus zapatillas y por lo tanto dijeron, vamos a hacer una alianza con Macintosh, vamos a hacer el iPod. Con Apple. Y construyeron eso. Entonces, eso viene de una problemática del cliente donde estamos dejando de tener consumidores que corren con nuestras zapatillas. Pero nunca hubiera venido si hubieran venido con hacer una campaña de banners o hacer una campaña para que sigan escuchando música mientras corren. O sea, con lo cual, al final es verdad que estas agencias tienen la posibilidad de trabajar realmente en el negocio del
y por lo tanto el cliente tiene una mayor confianza hacia ellas, el hecho de que además, lo que decía César, que les dan periódicamente la métrica de cómo funciona cada una de las acciones, cómo responde cada uno de los banners, cuánto profundiza la gente en tus páginas o cuánto se queda en la parte superficial, crea una relación mucho más sólida entre el cliente y agencia que lo que tenemos ahora mismo de la campaña de televisión, pues luego la campaña de la web y la bombonera. Esto hablamos del consumidor busca la marca, y esto sí que lo hemos oído, pero es verdad que cuando vemos determinados ejemplos que hemos visto en Estados Unidos de marcas, de lenguaje o de conversaciones entre marca y consumidor, la verdad es que es poder. El futuro será para las marcas que lideran el diálogo con el consumidor, y esto lo decía Richard Pinder en Publicis, y esto vuelve un poco a lo que hemos contado. Hay que crear esa especie de deseabilidad por parte del consumidor de ir a buscarte, y esa forma de gestionar tu marca de forma que sea una conversación y no una orden. Nos contaban además el ejemplo, y esto venía además de una pata de relaciones públicas, el ejemplo que pasó el año pasado con los ordenadores de Dell, que las baterías empezaban a incendiarse y un montón de personas tenían problemas con su ordenador, y cómo a través de las relaciones públicas y a través del medio digital conseguían cambiar esas conversaciones del cliente en cuanto a negativas y perder consumidores a trabajarlas en cuanto también hay clientes satisfechos. Lo que vamos a hacer es recoger todas las baterías y volverlas a pasar, y esto crea una empatía o una cercanía con la marca en la que dialogas con ella y no simplemente te emite un mensaje comercial. O sea que ellos decían en inglés el outbound, inbound, ¿no? Las campañas que son desde la agencia para el mundo ya no valen, las campañas tienen que rebotar, ¿no? Tienen que rebotar en el consumidor y el consumidor responder y el consumidor participar en la campaña. Y esto tiene sus riesgos, porque claro, cuando rebota en el consumidor, y digo rebota, es que el consumidor responde en un blog, se hace, bueno, pues por ejemplo, todo este movimiento de esto que contaba Kika, del matrimonio entre la iPod y el Nike, ¿no? Que es esta especie de sensor que pones en tus zapatillas y que te convierte, tu iPod se convierte en un podómetro, pero no solo un podómetro que se liga en la red a una base de datos, etcétera, etcétera. Esta es la historia que estaba contando Kika, que está inventado por una agencia que se llama RGA, que aquí casi ni nos suena, ¿eh? La verdad es que es impecable la agencia, ¿no? Pero realmente es una agencia, o sea, la aportación es excepcional, entre otras cosas porque luego fuimos a una tienda de Nike y todos nos queríamos comprar las zapatillas que tuvieran esa cosa, ¿no? Que por cierto no era tan complicado porque casi todas ya empezaban a tenerla, ¿no? Es decir, la aportación de la agencia era mucho más que valor, ¿no? Pero al final el consumidor estaba participando, dando sus datos de cuánto corría, de los kilómetros que corría, en una gran base de datos mundial de información que otra vez retroalimentaba a Nike y a iPod, ¿no? A mí me parece que este es el tipo de cosa grande que se puede hacer ahora en publicidad, mucho más que una bonita campaña en la tele que se acaba en sí misma, ¿no? Conseguían con esto hacer carreras en las ciudades compitiendo equipos contra equipos, con lo cual al final consigues generar una ilusión por la marca y unas ganas de buscar la marca compitiendo entre simplemente personas, no entre marcas, pero apoyados por una marca. Que ahora es que es interesante. Y anuncios que se convierten en series, no miniseries, y que los consumidores buscan en internet, incluso se descargan el teléfono móvil para ver toda esa campaña, pero que no son campañas de televisión, pero son los consumidores los que buscan el ver esa campaña. Bueno, otro de los debates que hubo allí, que estuvo bastante bien, ¿no? Este debate es el de hasta qué punto el anunciante necesita una sola agencia o necesita una sola agencia o necesita múltiples agencias, ¿no? Este es un grave problema allí, porque las agencias, digamos, convencionales están teniendo el problema de que el anunciante se está convirtiendo él en el integrador, sin que sea la agencia la que es la integradora, ¿no? Y hay un debate. ¿Necesitas especialistas o necesitas una agencia que esa misma agencia sirve para todo? Este debate no es un debate de todo resuelto, pero hay algunas frases que, por ejemplo, Esther Lee, que es un personaje bien interesante, porque es una persona que era la directora creativa de Coca-Cola dentro de Coca-Cola, y la han fichado en EuroRSTG, que es la presidenta de Latinoamérica. Es una oriental, pequeñita, muy joven y que tiene una forma de hablar espectacular, es decir, es una de esas personas que enamora cuando habla. Y bueno, ella dijo que para ellos la integración era una obligación, no una opción, ¿no? Que solo se podía hacer trabajo integrado, que hoy ninguna de las piezas sola valía, y eso incluía internet, pero también incluía los anuncios comerciales. Sí, nos enseñaba un caso de hecho de cómo la campaña, aquella que está de la fábrica, de que tiras la moneda a la máquina y empieza,
cómo empezó siendo una campaña similar a lo que hay ahora, pero algo diferente, y trabajar. Pero es dentro de la organización Omnicom, que es la organización más grande del mundo, esta es la marca más grande. Y DAS es un conglomerado de compañías que hacen de todo menos publicidad convencional. Es decir, no está dentro BBDO, no está dentro de DB, no está dentro de TBWA, están las otras marcas de Omnicom y suponen, me parece que alrededor del 60% del negocio de Omnicom. Bueno, estos nos hicieron una sesión con, ¿cuántos serían? 10 marcas, 10 empresas distintas, ¿cuántas? 11 empresas distintas, en las que nos explicaron cómo ellos podían trabajar. Estos sí son el multifuente, ¿no? Diversas compañías integrándose para un cliente. Pero vamos, tienes mensajes de identidad corporativa, Wolfgang Island, International Sigel, o sea que tienes, coincidiendo en la misma disciplina, muchas de las agencias. Entonces esto le llamaban ellos el modelo del bagel. Ya sabes que el bagel son estas... Los americanos no han entendido que es muy sencillo desayunar una tostada, ¿no? Entonces desayunan una especie de bollo a medio cocer que se llama bagel y que lo cortan por la mitad y le untan de queso, ¿no? Entonces el bagel es como un donut así, y ellos decían que eso era el modelo del bagel porque alrededor de ese bagel estaba el cliente, el anunciante, que era el que, digamos, el director de orquesta, el integrador de las diversas disciplinas. Y de esas otras disciplinas podía estar desde BBDO hasta algunas de las empresas que vimos, que algunas son Porter Novelli en relaciones públicas, Freshman Hillard también en relaciones públicas, Siegel & Gale, Interbrand, Ketchum, en fin, un montón de compañías. Fue muy interesante porque te das cuenta de cómo en la publicidad, que a veces nos parece que todos son las agencias publicitarias, hay otros mundos, ¿no? Otros mundos que son menos comerciales a la hora de verlos, que son... Pero, bueno, había una agencia de licensing, luego vamos a hablar algo de ella, pero había, verdaderamente, era muy interesante. Esta gente apuesta por el modelo desintegrado, agencias como Euro o como Publicis, lógicamente, nos apostaban por un modelo más integrado. Pero es verdad que la mayoría de los anunciantes hoy en día en Estados Unidos trabajan con un modelo que ellos llaman open source, que es el talento puede venir de cualquier agencia, por lo tanto, ellos pican, eligen y deciden con qué agencia trabaja. Esto exige más trabajo por parte del anunciante para trabajar en buenos modelos de coordinación y de cómo optimizar los procesos entre todas estas agencias, pero es verdad que por otro lado también puede ser más rico porque es complicado encontrar dentro de una misma red que todo esté a nivel óptimo. Por lo tanto, es un poco la tendencia. ¿Y cuánto vale todo esto? Pues está claro que los anunciantes están trabajando con múltiples agencias y es un hecho que trabajan con varias, y el problema es que al aumentar el número de agencias con las que trabajan no está aumentando su presupuesto, con lo cual al final es el mismo dinero a repartir entre más. Y también hablan de que se ha roto el modelo del 10% para las agencias creativas, el 3% para las agencias de medios, y el 10% de las agencias creativas se está dividiendo entre agencias creativas, pero también agencias de múltiples disciplinas, y lo que tiene muy claro es que habrá unas agencias que son agencias premium que al final terminarán cobrando más, y las agencias que van a sufrir son esas agencias un poco más orgánicas que al final tendrán que sufrir por mantener los niveles de remuneración actuales. Hay algunos incluso que hablan del pago de las ideas por adelantado y están defendiendo mucho el valor de las ideas. Y por otra parte, esto también enlaza, como hablábamos antes, de la medida de retorno, y si al final las agencias trabajan en medir el retorno y en demostrarle al anunciante los resultados, pues también eso dependerá mucho el tema del pago en función de los resultados y los vamos a hacer en las agencias. Claro, lo que quiere decir Hogarth, si quiero tener un 1% de margen, pues no lo tengo que ganar, tengo que demostrar al cliente que he retornado más que eso, porque si no es difícil. Al final esto liga, y el FCB tiene esa posición, que es el talento se puede medir, ¿vale? Y lo miden. La verdad es que es muy espectacular la forma en que tienen de hacerlo. Tienen una sala de medición, pobre, no la pagaré nunca. Después de hacer una presentación de la agencia al anunciante, bueno, pues ahora te vamos a llevar a la habitación de las ideas, y es una habitación llena de pantallas de televisión en donde tienen un montón de información sobre los clientes, los consumidores de esa marca, con trabajo desarrollado y fuentes de información propias del cliente, del mercado y de la agencia, y donde al final es que conocen perfectamente todos los comportamientos de los consumidores. Ideas e inteligencia, ¿no? Inteligencia, y esto es que los ingleses llaman inteligencia a la información, ¿no? Por eso la CIA se llama servicio de inteligencia, ¿no? Porque tiene la información. Esto es, al final, es cruzar la información con las ideas
es la clave de todas las cosas, ¿no? Y al final es verdad que esto, una vez más, nos vuelve a hacer que el diálogo con el anunciante es más de, estamos detectando, y nos enseñaron un ejemplo concreto, estamos detectando en este panel que el número de mujeres se ha reducido considerablemente, que además su zona geográfica está cambiando de sitio y por lo tanto tu diálogo con el cliente a la hora de proponerle algo está sobre una base más científica, si queremos, de lo que está ahora de entendemos que el consumidor de 25 años puede estar consumiendo en... El ama de casa, el ama de casa es variopinta, de momento. No se puede generalizar, ¿no? Porque la verdad es que es bastante impresionante. Comprar la campaña o alquilar talento. Esto es otro de los puntos que hemos visto y esto es importante, porque lo que hemos visto es dos tipos. Ellos hablan del licensing, que es esto de alquilar un poco las ideas, y lo que hemos visto es dos tipos. Uno haciendo referencia a la remuneración, hemos hablado de los márgenes y es verdad que los sistemas aún no está claro, no existe el sistema perfecto y no existe incluso allí, por lo tanto aquí tampoco ha llegado y es verdad que el pago por resultados está bien siempre y cuando sirva para incentivar y no para dar un premio, es decir, incentive al cambio de actitud por parte de la agencia, que la agencia sea más proactiva. Pero es verdad que existe también el hecho de alquilar las ideas, es decir, las agencias también proponen considero que mi big idea tiene un valor, te la alquilo, no te la vendo, no te cedo los derechos y cada vez que lo utilices me pagarás. Por lo tanto, eso es algo que ya se está practicando en algunas de las marcas de Estados Unidos. Y otra parte importante y que descubrimos en una de las agencias de este grupo es las agencias creadoras del producto. Y esto es el licensing de productos. Lo que hemos visto, por ejemplo, les contaba como ejemplo y esto lo vimos el año pasado en BBH. BBH decía, la verdad es que si miramos el mercado de maletas, no existe ninguna maleta atractiva. Es decir, las maletas es algo que está estandarizado. Una maleta roja, azul o verde, pero no hay nada más. Y ellos son parte de los creadores de esta nueva tendencia de maletas de colores, maletas hechas por diseñadores, etcétera, que están sacando. Aquí nos contaban el caso de una marca de cosméticos. Habían detectado que en el mercado americano no existen cosméticos para las hispanas. Es decir, Eva, es verdad que L'Oréal ahora está intentando irse un poco con Eva Longoria para atacar a este mercado, pero no existen líneas de productos para afroamericanas, existen líneas de productos para caucásicas, si queremos llamarlas así, pero no había nada concreto para el mercado hispano de cremas, maquillaje, etc. Con lo cual han detectado esta oportunidad, lo que han hecho se han ido a Salma Hayek y a una marca de productos commodity del mercado y han dicho Salma Hayek, ¿por qué no creas esta marca? Pero los propietarios de la idea es la agencia. La agencia contacta con Salma Hayek, organiza con la distribución la venta de productos y por lo tanto van a hacer licensing de los productos. Esta línea de productos va a ser de la agencia. Y esto también lo hemos visto en Euro, creando un evento en Nueva York, un evento musical en Nueva York, en los que ellos mismos van a buscar a los patrocinadores y van a tener marcas patrocinando un evento hecho por ellos, por ejemplo, un festival musical en Nueva York bastante importante y respaldado por las autoridades americanas. Por lo tanto, es verdad que las agencias empiezan a ver que sus vías de ingresos también tienen que estar por otro sitio y también hacer valer un poco sus ideas. O con el AT&T, la compañía de teléfonos americana, igual, y estaban perdiendo presencia en los municipios de los americanos por el tema de la proliferación de los teléfonos móviles. Entonces, van a compañías que producen o teléfonos inalámbricos o contestadores o otro tipo de electrodomésticos, le ponen la marca AT&T, con eso se vende mejor porque es una marca con una cierta reputación, sale beneficiado esa compañía que producía esos electrodomésticos que tenía menos tirada y al mismo tiempo AT&T está feliz porque sigue estando la presencia de los hogares americanos. Este debate, el primero de las ideas, que es un debate que en España también está vivo, como sabéis, algunas de las asociaciones han pedido considerar esta posibilidad de que las ideas son propiedad de la agencia y por lo tanto, al igual que un fotógrafo no vende su foto, sino que la presta, los derechos siguen siendo suyos, lo podrían hacer las agencias. Es un debate, como veis, mundial, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos las agencias, primero el mercado es muy dinámico y muy vivo, pero se atreven a mucho más, ¿no? A mucho más y son muy avanzados. También es verdad que estamos hablando de un mercado que es enorme, ¿no? Que es la mitad del mercado mundial, ¿no? El 50% del mercado publicitario mundial es el negocio de los Estados Unidos, el otro es el resto de los países. Entonces, claro, estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Pero muy avanzado, mucho. Bueno, lo hemos escuchado, este es tuyo. Habla mucho también de la ética en los negocios y incluso en Estados Unidos se publica un ranking de las empresas que son más cercanas a los ciudadanos y que se comportan como buenos ciudadanos y están muy preocupados y creen que resultan más atractivas marcas
que no solamente, que los consumidores no solamente las ven como marcas que quieren conseguir beneficios, sino que también quieren aportar a la sociedad, y también se preocupan mucho de ver las marcas que tratan igualitariamente a sus empleados, que no hacen tejemanejes en orden político, que se preocupan de la ecología y del medio ambiente, y como decía Andrew Bennett, que es un CEO de SG para Norteamérica, estamos en la era de la concienciación global y los consumidores prefieren marcas que busquen algo más que el puro beneficio. Todo eso de la exclusividad social. Sí, es una mezcla de, yo creo que los mensajes de Al Gore y todo esto han calado mucho en la sociedad americana y también otros, ¿no? Pero ahora mismo la gente espera que las marcas den algo más que solo beneficio para ellas mismas, ¿no? Aquí hay una mayor sensibilidad en España, creo. Sí, además con esa capacidad de información por parte del consumidor dentro de las páginas web y de lo que están haciendo, es verdad que tiene acceso real a saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo las marcas. Entonces, también les gustan mucho las marcas que colaboran entre sí y las marcas que pues, hacen unas aportaciones para la sociedad. Bueno, al final, yo la verdad es que me gustaría deciros, venimos muy, no sé, muy impresionados, ¿no? Entusiasmados, esa sería la palabra. Porque la verdad es que a veces cuando hablas de los Estados Unidos ahora hay una intoxicación mucho sobre la política, ¿no? Pero como siempre, en Estados Unidos, siempre eso cuando vas lo aprendes. Estados Unidos una cosa es la política y otra cosa son los negocios, ¿no? Y los negocios van a toda velocidad. De hecho, yo tengo que decir que yo he visto un mundo nuevo, he tenido una sensación de modernidad los 7 días que he estado en Nueva York, que no sé si era muy grande. Estamos lejos de esto, ¿no? El consumidor español sí está donde está el consumidor americano, o está muy cerca. Sin embargo, los proveedores, nuestra comunicación, no lo está. Estamos anclados en unos sueños del pasado que a mí me inquietan, ¿no? Y que está muy bien la campaña de 30 segundos que sigue, y está muy bien ganar un Grand Prix en Cannes y lo que tú quieras, pero lo que está pasando allí, lo que está haciendo que la gente compre más productos, es algo nuevo, y eso nos parece que hay que evitarlo aquí lo más posible, y por eso era nuestra idea de hablar con vosotros, porque vosotros sois el portavoz del mercado, el amplificador de las voces. Creemos que las agencias tienen que hacer un gran esfuerzo, porque si no nuestro país, como le ha pasado en algunas cosas, se quedará atrás, ¿no? O sea que aquí yo siempre casi todas las generalizaciones son mentiras, ¿no? Eso es verdad, incluyendo a lo mejor esta que voy a decir yo, pero esos tópicos de España es creativa, Alemania no es creativa, y ya está, ¿no? De repente luego llegan y resulta que en Cannes los alemanes ganan más que los españoles. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, yo creo que los tópicos no existen, lo que existe es la evolución, la vanguardia, el progreso. Y el progreso que hemos visto allí es alcanzable, porque a todo esto no son grandes cosas, no hay grandes diferencias. Es verdad que el parque de Internet es más fuerte allí que aquí, pero también hay otras cosas que allí son más atrasadas que aquí, es decir, que no es el país perfecto tampoco, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, el dinamismo del mercado publicitario es espectacular. Hemos hablado mucho de que las agencias tienen que cambiar, y lo que nos pasa a nosotros es que venimos de allí viendo que las agencias allí ya han cambiado, o sea que eso llegará aquí, porque al final las agencias tienen relación con sus networks internacionales y al final eso terminará llegando aquí. Pero las agencias se están adaptando y de allí ya están adaptando. Imaginaros 8 de la mañana, desayuno en una agencia que se llama, con un extraño nombre, concretamente Avenue 10 Razorfish, ¿vale? Llegas y el top manager, el jefe, es un tío más mayor que yo, o sea, mayorcito ya. Y dices, bueno, aquí no hay ninguno de esa edad en este oficio del digital, es una agencia digital. Segundo, te dice, bueno, tenemos 1.800 empleados, 27 oficinas, que por cierto, ayer nos ha comprado Microsoft. Algo está pasando muy grande, porque que Microsoft esté entrando en este negocio también será algo. De hecho, lo debatíamos con, ¿cómo se llama este? El de Tribal DDB, Matt Freeman. El tipo decía, yo no sé qué va a pasar, porque resulta que Microsoft compra Razorfish, resulta que WPP compra 24/7, o sea, compra un medio del Internet, o sea, todo está cruzándose, ¿no? El cambio es muy rápido, ¿no? Los competidores de grandes otras agencias, ahora de repente es Google o Microsoft. Sí, Google es él lo decía, Yahoo es la mayor agencia del mundo, ¿no? Decía, Yahoo es la mayor agencia del mundo, lo decía así, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que considerar que estamos entrando en un mundo nuevo en el que algunos de nuestros arquetipos no valen,
y no van a valer. Eso sí, va a valer el talento, va a valer la base de datos, va a valer la eficacia, eso seguro, y va a valer las ideas, que duda cabe, pero utilizadas de otra forma, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que hemos traído en la foto también. Estoy en una foto con este señor que veis que no es el más joven de la versión. Mayor agencia de internet del mundo. Y nada, a nosotros nos gustaba porque están todos nuestros socios, ¿no? Estos son nuestro socio portugués, Pedro Loureiro, César Baquiano, nuestra socia china, que a lo mejor algunos no la habéis visto nunca, pero sabéis que nuestra empresa tiene una filial en China, Yo Sucen, este señor que se llama Bob Greenberg, ¿no? Yo mismo y ¿no? Y era muy divertido porque los tíos eran tan campechanos, una gente tan simpática, que nos inventó una barbacoa, ¿no? En su terraza ahí tiene unas hamburguesas y ya está, ¿no? Y fue muy simpático. Nos impresionó mucho este tío, este vestido como de monje, pero a mí me impresionó. Sí, señor, es una presentación calmadísima. Todos intentan, y son bastante los americanos overselling y te cuentan las cosas muy activamente. Es un señor pausado, que empezó con un vídeo de su madre contando, no sé lo que hace mi hijo, no sé lo que hace. Con 86 años. Y dijo, bueno, mi madre no sabe a lo que me dedico, yo la verdad es que tampoco. Empecé siendo de efectos especiales, luego... Haciendo películas de las galaxias y... Hombre, algo sí que debía saber porque el pavo tenía 2 Oscars allí, ¿eh? O sea, que tampoco, entre otras cosas, tenía todo lo que... Pero bueno, evolucionando en su forma de trabajar y en sus disciplinas, si queréis, pues ser una persona con talento creativo y al final metiendo siempre la tecnología, y esto es un poco lo que decía, este negocio se trata de la dosis perfecta entre arte y ciencia, o sea, un poco como definía su... No sé, hemos ido 6 años a esto y a mí es la primera vez que me pasa que las tradicionales agencias no son las que me entusiasman, ¿no? Sí, ya tienen menos interés incluso, ¿no? No es que no existan, que J. Walter Thompson o DDB o cualquiera de estas son grandes agencias allí, pero tienen un reto de evolución que están cogiendo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nosotros. Como os decía, esto es una rueda de prensa inusual, lo que queríamos era participar de algo que hemos aprendido estos días y que creíamos que podía ser interesante para vosotros. Y de nuestro entusiasmo no que se nos pasará. Sí, y antes de que se pudiera... Exacto, que fuera primicia, ¿no? Que hemos llegado hoy y hoy os lo contamos, ¿no? Seguro que tenéis alguna pregunta, ¿no? Sí, nos habéis dejado un poco abrumados, ¿no? Pero no, por eso, es que por una parte transmitís muy bien este entusiasmo que decís que traéis, un poquito de envidia cochina por no haber estado este año, al menos en mi caso, no sé los demás. Porque encima este año que parece que ha sido un año especial, según dices, ¿no? De todos los años que has estado, este parece que te ha dado algo más que otros años, ¿no? Has dicho antes, Ángel, ¿no? Con lo cual... Bueno, no sé, como yo creo que todos nosotros en esta casa hemos estado siempre gritando que el tema digital tiene una importancia que no se le estaba dando, ¿no? Y de repente, pero poco a poco llegamos a una consolidación absoluta, o sea, que en este país hay una consolidación absoluta. Pero yo creo que las marcas se tendrán que, yo creo que las marcas se tendrán que acostumbrar, igual que se tendrán que acostumbrar, por ejemplo, los periodistas, a que de repente vuestro oficio, igual que el de las marcas, tiene respuesta. Y depende de los ellos que os responden, pero ya no en una carta al director, no, que responden en un blog y os responden. Eso es así. Pero es que ese es el mundo nuevo. Yo creo que eso es bueno y las marcas tendrán que aprender a no decir nada que no sea verdad. Igual que un periodista no se podrá permitir decir una cosa así porque se le ocurre, sino que de repente se la cruzan y hay 3 tíos en un blog que le machacan, ¿no? Que a todos los que escribimos en un blog lo sabemos, que de cuando te pegan un corte, que está bien, que te pegan un corte, a mí me lo han hecho, ¿no? Y yo creo que eso, en mi opinión, eso es bueno. Muy enriquece a la gestión de las marcas, es decir, las marcas tienen que aprender a sacar lo positivo de sus marcas y empezar a trabajar los puntos negativos. Y el ejemplo más claro fue la campaña, y lo que habéis tú, la de Ford Bold Moves, que cuando Ford se estaba prácticamente hundiendo en una situación muy complicada, lo que decidió es sacar una campaña de nosotros desnudos y contamos qué es lo que somos, qué es lo que hacemos y ayudarnos a mejorar nuestro producto. O sea, lo que haces en estos casos para darle un giro a tu punto negativo es ayuda, o sea, necesito ayuda del consumidor para que participe conmigo. Yo creo que esto hace que las marcas se acerquen un poco al consumidor, porque el consumidor se siente un poco parte de esos cambios, y lo hemos visto aquí en ejemplos de campañas de participación para elegir un producto, el sabor de un yogur o de unas natillas, o sea, yo creo que al final eso sí que el consumidor, el que participa se siente parte de ello, por lo tanto hay un mayor enganche entre marca. Pero algo debe pasar entre marcas como Apple y marcas como Microsoft, que uno, bueno, pues
es querido y el otro es odiado, ¿no? Como debe pasar entre las dos. Algo tendrán que mejorar en Microsoft para que eso no pase. Hay muchas cosas que mejoran, ¿no? Parece que hay 5.000 blogs de 5.000 empleados distintos de Microsoft que son totalmente libres para decir lo que quieran, ¿no? Y bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay marcas como lo que dice Sánchez, esto de los log marks, hay marcas que son amadas y Nike o sobre todo Apple, ¿no? Son marcas muy queridas, también es verdad que se permiten arriesgar tanto como lanzar un producto como ese, mientras que los de Microsoft la misma semana lanzaban una copia de su iPod primera, ¿no? Las cosas son distintas en una empresa y en la otra, ¿no? Trabajar en canalizar y con eso da también más cancha a otros colaboradores de comunicación que te pueden ayudar a gestionar lo que antes decíamos, una crisis, y que era simplemente una crisis porque había algo, ahora lo que tienes que hacer es intentar conducir. Y lo que yo creo que no se puede hacer es esa técnica de reposición de vamos a tener un control y una especie de radar en los blogs para ver quién va contra nosotros, para actuar o para concitar. Yo creo que lo que hay que hacer es tomarlo desde aportaciones a tu marca y también, como decía, lo decía Ribeiro, esa visión negativa de tu marca existía exactamente igual antes de que estuviera en un blog. Existía igual, lo único que pasa es que no lo oías. Ahora lo tienes en un altavoz para poderlo leer y escuchar, pero no significa que los consumidores ahora se vayan a poner en contra de las marcas. Eso ya está en la percepción que había. ¿Sabéis lo que creo que también va a haber? Y hemos hablado de eso, un boom en las relaciones públicas. Yo creo que el mundo de relaciones públicas es un mundo que hemos estado haciendo apasionante, porque hemos estado con la gente de Porto Novelli, de Ketchum, de Face Maquila, y son, o sea, fundamentalmente te hablan de su trabajo en la administrar la información de su cliente, pero también en el mundo digital. Y el mundo digital creo que es infinito. ¿Cuántos mensajes que utilizan la palabra Microsoft aparecen en el mundo digital cada día? O sea, es impresionante. Yo creo que ahí hay unas posibilidades de trabajo profesional bien hecho que va a ser muy importante para la comunicación. Ahora, yo creo que esto es simplemente ser más libre, ¿no? Entonces es bueno, ¿no? Eso yo, vamos, esta es mi opinión. ¿Y habéis visto nuevos perfiles de profesionales que necesiten las agencias y que el mercado español ahora mismo no...? Publicidad y, por tanto, la formación, el perfil publicitario es solo uno de los perfiles, no es el único, ¿no? Yo creo que eso es bueno, que las agencias se desendogamicen, ¿no? Sí, es decir, que eso de que el mundo está alrededor del mundo de los creativos de la publicidad no tiene por qué ser verdad. Yo creo que es una mentira que nos hemos creído todos. El mundo de la comunicación y del talento pues está alrededor de la gente que tiene talento, como esté, ¿no? Y si está en un despacho de arquitectura o en una ingeniería o en una empresa de diseño gráfico, pues ¿por qué no? Fíjate que tienen 7 personas dedicadas a los recursos humanos, porque este año van a fichar a 80 personas. Para fichar a 80 personas tienen 7 personas dentro de su equipo De recursos humanos. Solamente viendo a personas pues, que terminan la universidad, en todos los centros de diseño, de todas las disciplinas, actores. Porque al final es un poco lo que decía, hay que tener que haber un punto artístico que puede venir de cualquier disciplina artística que quieras, tienen un montón de diseñadores para trabajar en cómo se perciben esas marcas, etc. La parte tecnológica e informática y luego la parte de asesoría, si queréis estrategia, de coordinar un poco qué es lo que artísticamente se puede hacer luego tecnológicamente. O sea, yo creo que es como pero lo que enriquece es que al final es gente multidisciplinar y no simplemente publicitaria. Aquí lo estamos viendo. Interesante, porque ves gente muy distinta, la verdad. También esto también está pasando en España un poco ya, O sea, ya empieza a haber gente que viene de otros caminos, pero lógicamente menos, ¿no? Y yo creo es que, no sé, a lo mejor es una pasión de español, ¿no? Pero en nuestro país debería ser, en otras cosas somos vanguardia, en otras cosas, porque no podemos ser vanguardia en esto, en la que lo hemos sido en otras etapas de las tendencias. Por ejemplo, lo hemos sido en el mundo de la consolidación de las agencias de medios. España es un país vanguardista en esto. Fuimos pioneros en la creación de las agencias de medios en los 80. Nosotros sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo de esto, Y hemos sido pioneros y líderes en un tipo de publicidad sencilla, estratégica, conceptual. Porque no podemos liderar estas nuevas olas. No nos podemos acomodar, decir, no, ya vendrán, que inventen otros, ¿no? Como decía Unamuno. Pues, hombre, no sé, no creo yo que sea eso. Yo creo que en la parte artística sí que tenemos muchas tendencias y corrientes que pueden enriquecer al mundo publicitario. De hecho, se está viendo, hay muchas agencias de identidad corporativa en las que empiezan a meter ingenieros y arquitectos, ingenieros industriales
que es importante que se enriquece, que antes era impensable que te encontrás un arquitecto dentro de una agencia, bueno, ahora sí que tienes arquitectos dentro de las agencias para que el entorno repique un poco la visión de la marca. O sea, que yo creo que sí que nos vamos abriendo, sobre todo en la parte de, si queremos más servicios de marketing o disciplinas más especializadas, pero que esto tiene que pasar también en la parte publicitaria. Con el avión al lado, viene con un grafitero que lo que hacía los fines de semana, le había pagado el viaje a Nueva York, es una empresa del grupo Publicis, le paga para que los fines de semana decore paredes en las discotecas, integrando el logo de la discoteca con el logo del murciélago de Bacardi. Entonces, durante 6 horas durante la noche, va pintando la pared de la discoteca y fusiona las dos marcas. Y claro, allí se queda pintado el Pachá con el Bacardi para siempre, porque la discoteca le gusta al final. Es un grafitero traidor, ¿no? Un poco para que veáis las agencias como qué tipo de profesionales buscan. Es que... Fíjate, es increíble. Bueno, o sea, Pero cuando fuimos a Marseille, París también, cuando veías un poco la gente que había dispersa por la agencia, era todo tipo de personalidad, gente de producción de cine, mucha gente de televisión, ya había hecho programas de televisión, había diseñadores gráficos, había grafiteros, o sea, había un poco... Pues es normal que en un cambio como el que está pasando, pues hay gente de todo tipo, ¿no? Tú que eres crítico, Ángel, entonces ¿cuál sería un poco la hoja ruta o el checklist definitivo que hay que darle a nuestras agencias para que cojan el tren? Si lo puedes resumir un poquito en algunos puntos. Yo lo he dicho antes, pero yo si diría quieres, en una frase, vale, pues así. el negocio publicitario es digital y va a ser, el centro del negocio va a ser digital. Y lo demás van a ser los complementos que esa digitalización va a aportar, ¿no? Pero y va a ser digital por un motivo, y es porque lo digital permite el acceso directo, contado, medido a las personas y de una manera muy fuerte y muy impactante. Eso no quiere decir que no vaya a ser a través de la publicidad de una campaña de televisión, en una pantalla, con un vídeo, por supuesto. O sea, yo siempre diré que la cosa más eficaz que hay para impactar a alguien es un anuncio de 30 segundos o de un minuto, si te dejas, ¿no? Eso está claro. Ahora, cómo llega ese anuncio y a quién le llega y cómo es lo que va a cambiar, yo pienso, ¿no? Es talento y medida. Eso sí, ideas y medidas. Ideas y bases de datos. Y tu trabajo ahora, tu trabajo como consultor ahora es llevar a estas agencias, a tus clientes o a otros nuevos por este camino. Me imagino que es un poquito la conclusión de todo esto. Te agradezco que pienses, ¿no? Eso. ¿Pienso? ¿O no? No sé. No, bueno, nuestro trabajo es aconsejar a las agencias y a los anunciantes, a todos los anunciantes, en su cambio, porque es que ellos ya saben que están cambiando, ¿sabes? Y nosotros no pretendemos ser educadores de nadie, pero sí pretendemos transmitir experiencias que hemos tenido, ¿no? Y el anunciante sabe que tiene un problema, y es que la televisión tiene sus minutos contados en cuanto a la televisión analógica y que hay que hacer algo. ¿Que va a seguir invirtiendo fuertemente hasta que se acabe la televisión analógica mientras haya 20% de audiencia? Por supuesto. Pero que sabe que se acaba, hombre. Mira, el caso más claro de esto fue lo que hizo el tabaco. El tabaco sabía que se le acababa la autorización. Y el último año invirtió, si veis los datos, invirtió más que nunca, porque sabían que esa era su última oportunidad en algo tan bueno como era la televisión convencional, ¿no? O la prensa convencional o lo que sea. Yo creo que los anunciantes ya saben que tienen que cambiar. Lo que pasa es que todavía, yo creo que no han ayudado los datos, ¿no? Que todavía los datos, pero poco a poco incluso los anunciantes están muy inquietos, ¿eh? O sea, si tú hablas con los grandes anunciantes, están todos aquí en España muy calientes. Otra cosa es que sigan comprando publicidad y sigan apretando a su agencia de medios y al medio y al no sé qué. Claro, claro que lo hacen, normal, ¿no? Pero eso en Nueva York era el mismo problema, ¿no? Ese también es allí, ¿no? Porque tampoco todo esto da para que se retire la anterior generación, que venga una nueva, o sea, tampoco se va a acabar en un día, creo yo. O sea, todo el mundo se va a jubilar tranquilamente. Y la inercia es muy grande, ¿no? Y el tema de la rotación de directivos tan baja no impide que esto sea un desarrollo ordenado. Porque los directivos de los anunciantes, bajísima, la rotación, o altísima, mejor dicho, y en el de las agencias ni te cuento. Estos son, como dices, empresas challenge que están cambiando, que están reorientándose. En
en España prácticamente estamos en la fase previa al nacimiento de Google comparativamente a lo que tú has dicho. Es decir, todavía no se ha buscado el verdadero movimiento que viene como utiliza, ¿no? Y allí, sin embargo, la revolución pasa tan rápido que casi no da tiempo a consolidar un producto ni a venderlo, ni a presentarlo en el mercado. Es cierto que ahí tienen ese problema de la volatilidad del director de marketing, ¿no? 21 meses de le llaman Es más o menos aquí en España. Es menos. y dura Yo soy 21 meses. ellos le llaman CMOs, ¿no? A los directores de Chief Marketing Officers. El CMO volatility, ya. Da tiempo a pensar, da tiempo a escoger la agencia que te va a servir, a crear la estrategia, a comprarla. Cuando ya la vas a implantar prácticamente ya ha salido de la compañía. Sí, pero también es cierto que esto no es tan personalista. O sea, es un problema, y es verdad, y todo el mundo lo dice. Pero se ha convertido ya como en un genérico ese concepto, ¿no? Y es verdad, yo reconozco que es verdad, pero yo estoy seguro que puede que se vaya el director de marketing, pero el tipo de, yo qué sé, de Starbucks tiene detrás una estrategia muy sólida, que está ahí escrita en un papel, y que la implemente el señor A o el señor B, continúa, ¿no? Y además, otra cosa es que nosotros creemos que esto, lo hemos estado hablando, crear relaciones a más largo plazo. Es decir, si tú te sientas con alguien, hablas de tus ideas de negocio, consigues tener todas las métricas y tienes todos los datos de qué funciona, qué es lo que no funciona, tienes una relación tan estrecha con tu gente que te es mucho más difícil, por mucho que cambie el director de marketing, y decir, bueno, ahora todo este conglomerado con el que estamos creando tantísimas cosas, vamos a traspasarlo. Ahora es relativamente sencillo, es decir, tú cortas esta campaña y mi campaña que empieza en marzo la voy a hacer con otra agencia, es más fácil. Pero cuando tú tienes una relación tan personal, hablas tanto del negocio, compartes tanto los resultados, que es mucho más complicado cambiar. Y yo creo que esto hará que baje en determinadas áreas, sobre todo en la área digital, la rotación de agentes. Sin duda, eso es muy importante, porque esa rotación es muy dolorosa para los agentes y muy cara para los anunciantes, que son los que la pagan, que no hay que olvidarse de eso. Pero el anunciante, al final, como alguna vez ha dicho algún anunciante grande, dice, oye, yo ya está bien de tanto concurso, que están trabajando los mejores equipos en las cuentas que no son las que pagamos los fees. ¿Esto qué es? ¿No? Bueno, y luego si volvemos a este open source, lo que tendrá el anunciante es 50 agencias, a los grandes anunciantes, 50 agencias alrededor suyo. Puede que cambien un poco las agencias pequeñas que están alrededor, que están trabajando en determinadas áreas, pero no habrá un cambio como ahora de toda la cuenta se traspasa a otro sitio. Por eso mismo que tendrá muchos más colaboradores. De hecho, hay menos cambios globales que la ley de menos. O sea, si los cambios globales hay menos. Ángel, y continuando un poco lo que comentaba antes Javier, hablabas antes que el progreso que habéis visto allí era alcanzable para nosotros. Os decía Kika que en torno a un año o dos hay cosas que podemos hacer aquí inmediatamente. ¿Qué tiempo planificáis vosotros con que de alguna forma empecemos a hacer algo de lo que habéis visto por allí? Yo creo que Jesús comentaba que el cambio generacional a veces iba lento, ¿no? Pero en realidad sí que ha habido bastante cambio generacional en los últimos meses. Es lento porque estamos en países laterales, menos estratégicos para el señor X, Y o Z, nombre de agencia, por lo tú. Entonces, pues a veces si el señor local es un señor que tiene muchos años, pero que genera muchos beneficios, pues ya que se mantiene ahí, ¿no? Porque no arreglan lo que está bien, no arreglan al final tienen que dar beneficios. Yo creo que el cambio es de 2 o 3 años hemos consolidado ya los cambios en este mercado. De hecho, todas las redes están inquietísimas con esto. O sea, otra cosa es que actúen en lo que tengan, pero que saben que este mensaje está llegándoles. Tener en cuenta que son multinacionales y que el tío del mismo. Vamos, estuvimos con Maurice Levy y los mensajes de Maurice Levy. O sea, Maurice Levy hablando a 30 consultores. Todo era temas digitales de lo que hablaba. Todo. Un discurso tecnológicamente avanzado que yo de verdad no esperas de un presidente modelo de Maurice Levy, de sus conversaciones con David Droga, de cómo crear páginas digitales para solicitar creatividad online. O sea, es un discurso muy avanzado. Y encima ha fichado a 2 tíos, uno se llama Richard Tinder, que es, como dice Kika, es un inglés que vivía en París y un francés que vivía en Londres y que era, by the way, el presidente de Financial Times, ¿no? Este tío, el de Financial Times, que se llama, Kika ya sabe todo el nombre. Olivier Rogon. Que me pronuncia, bien dicho. Este señor es un señor con una visión digital espectacular. O sea, su forma de ver este negocio es avanzadísima, ¿no? Y ya es un outsider, es un tío que viene de fuera del sector publicitario
publicitario, viene de la prensa, ¿no? No viene del negocio editorial, porque no es un periodista exactamente, es un editor, ¿no? Yo tuve la suerte de cenar con él y era una persona que claro, todo lo que decía, y decía, necesito mi libreta, no puedo ni comer, dije, necesito mi libreta, porque era muy, muy interesante, ¿no?